Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos mis queridas amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme, dejarse acompañar. Esto es Canarias Mi Mundo. Vamos a hablar largo y tendido hoy con un invitado magnífico, creo yo. Bueno, como todos los que suelen venir por este espacio. Estoy hablando en esta ocasión de mi querido amigo José Manuel Ramos, al que tanto admiro, quiero y respeto. José Manuel Ramos viene a hablarnos, después de mucho tiempo esperándolo, de su trabajo discográfico titulado Vuelta al Origen, que tiene como protagonista fundamentalmente la historia del folclore de Punta del Hidalgo. Comenzamos. Canarias Mi Mundo. Tal y como les había prometido, hoy hay un invitado muy especial en este estudio. Un invitado al que, por cierto, llevo esperando más de 2 años. Y es, a ver si adivinan quién, el que canta esto que van a escuchar. Desde luego, si hay alguien que haya identificado esta voz por esta grabación de esta folía, de hace ya unos cuantos años, deberían darle un premio. A mí me resultó imposible. Tendríamos que esperar a que se introdujera ya dentro del corazón de esta Isa maravillosa que estamos escuchando de fondo y sobre, entre otros, lo que vamos a hablar en este programa, en el que hoy tengo la suerte de tener a José Manuel Ramos, señores. Porque tienes un tío en La Habana que dicen que es rico y que tiene un molino de negocio muy rico. Ay, Rosita, qué orgullosa está que una reina te cree quizá. Ay, Rosita, si esa es tu creencia, qué malva, qué malva, qué malva. Yo voy entrando en la calle. Ahora sí que lo habrán identificado, supongo. El niño creció y después de tantos años aquí está con su primer disco en solitario, en el que ha querido homenajear a sus orígenes, el folclore de Punta del Hidalgo. José Manuel, bienvenido. ¿Cómo estás? Pues muy feliz porque, como decías, esto ha sido un parto lento. Un parto lento y como hemos hablado, menos mal que somos de la gente que habla a menudo, porque si no sería algo sospechoso. No. Al final las cosas pasan por lo que tiene que ser, pasan cuando tienen que pasar y así es. Decía yo, tu primer disco en solitario homenajeando al folclore de la punta, porque evidentemente ya en tu larga trayectoria discográfica, musical, profesional, ya has hecho otras grabaciones, has estado en el Bar de los Mal Amados, por ejemplo, en su día, entre otras cosas. Pero esta vez sí que decidiste volver al origen, un disco que además también tuvo su parto lento, después de unos cuantos años, ¿no? Sí, sí, porque iniciamos la andadura en 2016 con las primeras grabaciones. El estudio de Fran Perdomo en Tejina, y bueno, la cosa empezó
No sé si te he contado en alguna de las ocasiones que hemos hablado que yo tenía la intención de hacer un disco dentro de la música tradicional. Y entonces cuando me veo con Fabiola Soca, con la que hablo desde que ella tenía 15 y tiene ya 40 y tantos. Uh-huh. Y tenemos una relación muy, muy cercana y de vez en cuando nos ponemos al día. Y bueno, ¿y en qué estás? Bueno, estoy ahora embarcado a ver si me meto en el estudio a hacer una grabación de música tradicional y quiero contar con para cantar y voy a decírselo a este hombre que toca la púa y el otro y ella, clarísimo, que como tiene las cosas siempre me dice, pues me parece muy mal. Dije, ¿cómo que te parece muy mal? Dice, tú lo que tienes que meterte en el estudio es a grabar la música de la punta. Le dije, bueno, yo ya he hecho algunas cosas con el grupo de mi madre, de la agrupación Se Ven de la Punta. Y no, tienes que meter en un disco todo según tú lo ves y meter todos los palos. Bueno, pero son isafolías malagueñas, seguidillas, y lo divino, y el tajaraste del niño, y el huellero de tu abuelo, y la seguidilla mache. Entonces salí de la casa y con todo cambiado y llegué al estudio y le dije, mira, ahora resulta que vamos a hacer otra cosa. ¿Qué pasa? Que la imaginación se disparó. Porque ahora tenemos la suerte de contar con la tecnología a nuestro favor. Y entonces, basado en cosas que se llevan haciendo 25, 30 años, incluso con los sabandeños lo hicimos, con el mismo Sebastián Ramos, mi tío abuelo, y con Benny Moré, con la Lupe, sí. Es ecualizar de forma que la voz original esté más presente y que de alguna forma quede como si estuviera cantando ahora, pues pasados 40 o 50 años. Y partiendo de alguna idea primigenia, pues se fue complicando la cosa, porque yo me empecé a acordar de grabaciones caseras que tenía de mi abuelo, grabaciones caseras que teníamos de algún cantador de la punta que no había llegado no había tenido la oportunidad de grabar nunca en disco, de los que habían grabaciones caseras en parrandas en las que se oía una escandalera, porque tú sabes que la gente a las parrandas unos van a tocar y a cantar y otros van a hablar y algunos a escuchar. Entonces, pues había mucha escandalera que el técnico tuvo que atenuar dentro de lo posible. Y cada lunes por la mañana yo llegaba al estudio con un cassette. Y le decía, mira, aquí hay un tipo que toca las castañetas, como le llaman las castañuelas en la punta. Y hace una muestra de cómo se hacía el tajaraste del niño y cómo se acompañaban las folías. Y vas a extraer esa muestra y la vamos a pegar, a adaptar a las folías que tenemos nosotros. Y claro, yo cuando era lunes por la mañana, el técnico decía, ay mi madre, a ver qué me trae que tiene una bolsa ahí, a ver qué es. Mira, aquí hay una entrevista en la que este hombre canta, y así. Y entonces se fue casi sin querer, fíjate cómo a veces, decías tú encabezando la entrevista, a veces las cosas pasan por algo, pues a lo mejor tenía que ir a casa de Fabiola para que me metiera en la cabeza, ¿no? Exacto, me recondujera y luego de ese golpe de banda, pues que surgieran cosas que al final han sido decisivas para el repertorio del disco. Tanto es así que has podido cantar con gente a la que incluso ya no tenemos entre nosotros, que esto es lo más destacado, o que incluso no habían grabado de manera oficial dentro de un disco. Y además al más puro estilo de la punta, porque en esto sí que ha sido exquisito, o sea, no había que inventar, ni modificar, ni reinterpretar. Se trataba de ser lo más fiel posible al folclore de la punta, por lo menos a la muestra folclórica, que yo creo que queda plenamente retratada, ¿no? En este disco, en el que has incluido pues hasta lo divino, el canto del huellero, como decías tú, o el tajaraste del niño, que mucha gente incluso a lo mejor no conozca. Sí. El auto de los Reyes Magos, o sea, cosas muy de la punta, y exclusivamente de la punta, con voces también exclusivamente de la punta, ¿no? Sí, se trataba de dar un paso atrás en cuanto a armonías y cantidad de acordes, en lo que entendemos hoy, como por ejemplo, como se tocan hoy las folías con una evolución armónica, con una base que cada grupo pues le incluye su arreglo y sus cosas y sus formas. Entonces se trataba de ir atrás, no solo hacer una muestra de cómo se cantaba y cómo se tocaba, sino hacerlo con la cantidad de acordes que habían en esa época, que
después de, ya te iré contando anécdotas que han pasado, pero algunas no tenían ni siquiera que haberse les dado esa evolución forzada, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Cuando uno es joven quiere darle vuelta a las cosas y meterle más inventar armonía, cosas, ¿no? inventar y al final poner tu sello. Exacto. Y cuando alguien dijo, no hay nada más moderno que volver al origen y escuchar cómo la cita es basada en otras cosas. Creo que es una cita del rock, por ejemplo, ¿no? Pero para este disco pasó, y tanto que me decía el técnico cuando yo empezaba a tocar, me decía, pero es que eso está mal, ¿no? No está mal, es que ya no se hace así. Y no solo no está mal, sino que a ti te suena de otra forma porque llevas los últimos 30 o 40 años oyéndolo de una determinada forma que se ha ido pues cambiando con el tiempo. Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención, estamos escuchando una Isa de fondo, pero después vamos a tener oportunidad de escuchar unas folías que tienen un matiz entre acordes mayores y menores que te baila un poco la oreja. Pero ahora, estaba esperando que llegara el momento en el que tuviste la oportunidad, a él sí lo conociste evidentemente en vida, de cantar con José Hernández, el Centinela. Sí. Maravilloso. Uno de los grandes cantadores. Uno de los grandes. Y que tuve la suerte de tener, y creo que la última actuación que él tuvo en televisión fue en Parranda Canaria. Y cantó allí, creo que fue una folía. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de una Isa, fíjense. Amor terrible y violento, contigo fue mi querer. De amor terrible y violento, contigo fue mi querer. Fue nube que hizo el viento, y la volvió a deshacer. Y la volvió a deshacer. Contigo fue mi querer. Con cambio de tonalidad incluido. Empezar la Isa en re, entiendo, y de Sí. repente llevártela a sol. Bueno, la cosa es que el disco, si le pido yo que se le haga alguna concesión, es que esta gente no cambiaba de tono, pero queríamos ofrecer una Isa en la, con los toques y un estilo que yo por ser barítono en re no la podría hacer. La hago en la y cambiamos a re para que entre el Centinela. Okay. Entonces, si alguien pudiera decir, sí, claro, tú vas de que estás haciendo las cosas como se hacían antes, pero ellos no cambiaban de tono. Pero bueno, yo les pido que en este caso, como Bueno, has muestra... respetado el cante del Centinela, Claro, que justamente lo hacía en la tonalidad en la que le venía bien. Sí, Y hablando de las folías, aquí hay unas folías en las que tú no intervienes, pero no tienen desperdicio. Primero porque las folías en la punta se hacen de una manera determinada, y yo creo que eso lo has respetado al 100%. Qué pena que no se sigan haciendo así en algunas agrupaciones. Lo que tú decías, se ha ido, bueno, desvaneciendo, modificando, sí. Atención a una de las joyas, bueno, todas son joyas desde luego, pero José Manuel, una de las que tienen el tesoro, que yo no sé quién grabó esto y en qué momento, pero desde luego la cosa da para mucho. Escuchen ustedes estas folías, nada más como empiezan, ya empiezan de otra manera. Si acaso oyeres doblar en la concesión bendita, no preguntes quién murió, porque ausente de tu vista, quién ha de ser sino yo.
la voz de tu madre, Olga Ramos, con el estilo puntero. Exacto. Y ahí ahora, bueno, vamos a escucharte ya que estamos. Ahí interviene el niño ya crecido, con su folía. Una copla de Geray Rodríguez. Nunca he podido olvidar la primera vez que oí aquel que enseñó a cantar. Aquel que enseñó a cantar. A la que me enseñó a mí, a la que me enseñó a mí. Una muy bonita copla, José Manuel Ramos. Y ahora otro de los momentos estrella. Exacto. ¿Quién recitaba? Tu abuelo, Es mi abuelo. Manuel Ramos, don Manuel Ramos. Atención a la voz y a esta manera única de cantar. Cuando canto una folía, me dan ganas de llorar, me dan ganas. Me dan ganas de llorar al ver que la cante bien y hoy no la sé cantar. Al ver que la cante bien y hoy no la sé cantar. Cuando canto la folía me dan ganas de llorar. ¿Viste cómo se adelanta, no? Cómo se adelanta, que parece que es un invento de ahora, de hace poquitos meses, y se adelantaba ahí en esa... Están todo el rato dentro, se Ujú. mueven en el tiempo, pero están todo el sí. rato están dentro. Tu abuelo falleció en el 72, si no me equivoco, con lo que tú, bueno, no sé si lo 5 recordarás. años. No, lo recuerdo por fotos. Las fotos Algunas hacen cosas. que uno parezca Ujú. que recuerda cosas, pero Pero no exactamente, y mucho menos cantar con él, supongo, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Bueno, ahora sí se ha Ahora hecho sí. realidad. Además se reconoce, es difícil reconocer también a tu madre, a Olga, en una voz tan jovencita, tan cristalina, ¿no? Sí. De aquellos años, ¿no? Este es uno de los grandes valores de haber nacido en un espacio que yo me imagino que por las dificultades de conexión con el resto de la isla, que no era sencillo llegar a Punta del Hidalgo. exacto. Bueno, y todavía hoy tiene sus más y sus menos, depende cómo te coja. Pero eso le pasa un poco como a la isla de La Gomera, ¿no? O a la isla del Hierro, que un poco por estar un poco más aislado, se Sí. preservan maneras, formas de Sí. antaño, ¿no? Esa es la explicación a la que acudimos cuando uno piensa en esa época de los años 40, 50, 60, en la que había tanta cantidad de cantadores, tocadores y bailadores. Aislado el pueblo, el acceso no era el de hoy, era por unas barranqueras, por una carretera que iba pegada a la montaña, que todavía hay restos. Cuando uno va a la punta se ven algunos trayectos encima de las cabezas de uno. Y cuando llovía y se producían monturrios, la punta se quedaba aislada 2 o 3 días. Ahora la pala del ayuntamiento llega a la media hora. En esa época estaban aislados 2 o 3 días. En un momento en el que la vida del campo y de la pesca es durísima y tienen muy poco tiempo y muy poca posibilidad para el ocio, para divertirse. No había, hay que pensar en la época en la que eso pasó, y la única forma era cantar y tocar y bailar, y como en todas todas las islas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se da cita, gente que tiene aptitudes, gente que tiene talento para cantar y no copiar al de al lado, sino que dice, bueno, yo también voy a hacerlo, y le dan las vueltas a la copla y entran antes, como dices tú, y entran después, parten la copla, como se decía antes, en vez de hacer una forma estándar, por ejemplo, Tenerife fue mi cuna y el viejo rey de mi padre. Entonces ellos entraban, como hacían muchos cantadores, Tenerife
fue mi cuna y el viejo. Entonces ellos decían, él parte la copla ahí, él parte la copla ahí. Entonces, claro, partir la copla, tenían tantas formas. Hay que saber partirla, ¿eh? Claro, hay que practicar mucho, hay que hacerlo muchas veces al año. ¿Cómo se aprende el folclore, José Manuel? Pues mira, yo posiblemente soy el menos indicado porque nací en medio de una familia, no solo en la punta, sino en medio de una familia donde todo el mundo tocaba, cantaba. Entonces, mi madre lo supo hacer porque yo creo que pertenezco ya a la generación esa en la que la cosa empezó a cambiar. Había televisión, había otras formas de diversión en las que decirle a un niño que se sentara una hora en la silla con un instrumento, con algo que es ensayo-error, que no se ve una evolución rápida, y dice, mira, yo voy a leerme como le decíamos nosotros a los cómics, le decíamos colorines. Los colorines, sí. O leerme algo. Menos mal que encuentro a alguien que lo llamaba colorines como yo. Claro que sí, colorines, o ir a la plaza a darle patadas a un balón o lo que fuera, y ya yo con 14 años apareció el Sancheski, como le decíamos al skate o al monopatín, el Sancheski, ¿no? Entonces, eso ya, yo me acuerdo de ir a ensayar y todos mis amigos estaban en la costa con el Sancheski y yo a ensayar al cine de la punta y decía, qué necesidad. Yo en mi cabeza de la época, yo quería estar en la costa con el Sancheski, pero mi madre siempre me metió esa responsabilidad de cumplir con unos ensayos y luego me abría la puerta para que estuviera hasta por la noche siempre con los de suite de entrada, ¿no? Claro, porque era la rondalla que estaba. La rondalla de la punta en un primer momento se llamó, en la época de mis abuelos, en los años 40 era la rondalla San Mateo, luego la rondalla de la punta y más tarde pues la rondalla Seven Suite. Y bueno, pues se nace en medio de algo de eso. Muchos primos míos no tiraron por ahí. O sea, no que nazcas en medio de una familia de carpinteros o de fontaneros te hace obligadamente seguir con la tradición. Pero si hay alguien que vea que tienes, que sepa ver que hay ahí algo que puede desarrollarse y sabe sin obligar, con lo difícil que es eso, imagínate hoy día, sin obligar, hacer ver que el chiquillo o la chiquilla vaya avanzando y de repente, pues eso, se vea con 17 años y que tiene un conocimiento que ni ellos seguramente saben que tienen hasta años después. Entonces, esa es una forma, vivirlo directamente. Hay otra gente, o sea, eso es llegar a los grupos a través del folclore, digamos. Hay otra gente que llega al folclore a través del grupo, que pues puede ser el monitor que va al barrio y ya en el barrio o en el pueblo no hay manifestaciones folclóricas naturales, entendiendo por natural que llega a la fiesta o llega a las fiestas patronales del pueblo y se hace una parranda o hay una rondalla o hay un encuentro de cantadores o que se encuentran en algún sitio a cantar. Entonces hay que forzarlo, digamos, ¿no? Las señas de identidad hay que mantenerlas, entonces hay que seguir cultivando la música tradicional de la zona. Entonces a eso tienen acceso pues los niños que sus padres vean o logren convencer para que vayan a aprender. ¿Qué pasa? Que ahí entraríamos en un terreno difícil, porque si a mí me encargaran enseñar en Tejina, por ejemplo, ¿no? Me llaman de monitor y voy a Tejina, entonces lo primero que debería hacer yo es, aquí hay gente que toque, hay discos, hay gente que ha grabado aquí, entonces iría a esa fuente y haría pues una transcripción, digamos, de la forma de tocar, cantar incluso de la zona, y sería una forma casi de continuidad un poco artificial, pero más cerca de la verdad, digamos, y como verdad entendemos la forma original de la zona. Y bueno, yo me he tropezado cosas como por ejemplo estar en la Plaza de la Punta hace algunos años enseñando a montar en bicicleta a las hijas de mi mujer y estar oyendo ensayar al grupo de la Punta de mayores Lo Divino de La Laguna, cuando en la Punta tenemos un divino maravilloso. Que lo grabaste, por cierto, en el día. Exacto, entonces se dan esas cuestiones a veces un poco de despiste. Cuando se puso en marcha las escuelas de folclore ahí a finales de los años 80, la escuela de folclore
lo que hace es, o lo que se hizo en ese momento fue estandarizar, digamos, que es lo que ha pasado con las escuelas flamencas salvando las distancias, las escuelas flamencas en Andalucía. Sin querer se estandariza, se acaba con los localismos, nadie se preocupa en diferenciar y al final pues se va haciendo de aquellos polvos vienen estos lodos, digamos, en cuanto a que hoy es muy difícil oír cantar a un señor de Gran Canaria como se cantaba en Gran Canaria, o un señor de Tenerife como se cantaba en Tenerife, o una señora de Lanzarote cantar como cantaban en Lanzarote, y se va, digamos, estandarizando. De eso tiene también un poco la culpa los programas de televisión en los que los pibes quieren cantar como los que están en la tele. De nada sirve, mira, tú tienes un tío o tu abuelo cantaba así. No, eso a mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es cantar como el pibe este que está, que me encanta como canta y yo quiero cantar como él. Ya no se parte la copla, ya no se hacen todas esas cosas y las melodías de los laúdes que me tuve que empollar, porque claro, yo toco como toca mi familia, pero era justo que en un muestrario de la música tradicional de la Punta yo tocara e hiciera cosas como tocaba Jesús León Periquito. Es que no solo hay ramos en la Punta. Claro, mi madre se ocupó de gritarlo a los cuatro vientos y decírselo a quien la quisiera escuchar. En la Punta están los Melián, los Barretos, los Suárez, los Lucas y gente que algunos de ellos no llegaron a grabar en ningún disco, no tuvieron esa oportunidad y a lo mejor tampoco les interesó. Pero sí tenía un estilo claramente identificable. Hay unas folías en el disco que entre nosotros decimos las folías de los viejos, como si mi madre no lo fuera, pero bueno, yo para entenderme y diferenciar las folías de los viejos, en las que un señor, Antonio el Chaval, fallecido, que esa es una de las grandes penas que tengo, que falleció antes de que el disco saliera y es ya te digo, una pena, porque él me facilita una grabación de una parranda en el año 68, allá adelante en la Punta, en la que cantan Manuel el Petaco, Juan Díaz el Gago, Francisco el Barbero, y entonces gente que no grabó, que no tuvo posibilidad de grabar en ningún disco ese estilo, gente que partía la copla, que entraba antes, que entraba después, que hacía maravillas, que no tenían una gran voz, porque gente que no se cuidaba nada, que no tenían no creían que ellos tuvieran algo que ofrecer. Ellos sabían que bueno, que le daban vueltas a la folía y que bueno, que tal, pero ellos no ni siquiera conscientes, yo creo. No eran conscientes del valor que tenían. Y me pasa ahora con gente, paisanos míos, que me dicen, oye, ¿y qué manía tienes tú con esta gente? Que esa gente eran unos vinagres. Y claro, yo me quedo como diciendo, pero ¿y qué tiene que ver las circunstancias personales de cada uno con la forma de cantar y esos estilos? Y se dio una cosa muy emocionante. La primera actuación, por casualidad, que hicimos de Vuelta al Origen fue en La Punta, en las fiestas de San Mateo. Y en esa grada natural que hay allí de las escaleritas de la iglesia, estaban los hijos, algunos y nietos de toda esa gente. Entonces estaban oyendo hablar a un tipo de su abuelo. El tipo eras tú. El tipo era yo. Hablándoles de lo importante que había sido para mí escuchar a esa gente, porque había aprendido que habían otras formas de cantar. Yo los había oído, pero bueno, en el momento del escenario pues uno argumenta y dice esas cosas, ¿no? Y los tipos estaban llorando. Probablemente porque descubrieron cosas de su familia que ni ellos mismos sabían, ¿no? Este que sale en la tele, que ha hecho Estado Los Sabandeños y toda esa carrera, está diciendo que mi abuelo tenía las mismas actitudes que él, y que no solo eso, sino que ya quisiera él, que él está diciendo que ya él hubiera querido tener esa inventiva, y bueno, fue muy, muy emocionante. Qué bueno. Y todavía se sigue notando esa emoción cuando escuchamos, son esas folías que están escuchándose de fondo mientras hablamos, efectivamente con las voces de Ismael Melián Perdomo, de Juan García Díaz el Gago, Francisco Alonso Martín el Barbero y Manuel Díaz Alonso el Petaco. No sé cómo te hiciste con esta grabación. Sí, porque me acabas de comentar que te la pasaron, pero lo que no sé es a quién se le ocurrió grabar y en qué momento. Pues mira, por suerte, ¿no? Pues por suerte, porque
Pues porque él tenía un cassette y dice, voy a grabar esto. Además, te grabado en un cassette. O sea, En un cassette. Lo el menos año- que se despacha. Claro, ¿no? en el año 68, imagínate. Hombre, si hubiera sido un magnetofón, eso sería ya como ganar al póker, como el chiste. Pero él puso un cassette a grabar. Él no sabía que estaba... Además, ver a esos tipos en la misma grabación. Supongo que lo mismo fue en la propia barbería, a lo mejor. No, en era una parranda. En un- Él contó que era una familia que tenía en la península, que vino, pasó las fiestas de San Mateo y el último día hacen esa parranda, matan un cochino y tal y cual, y entonces él a esa gente le hace el agasajo del cochino y llaman los llama a sus parranderos, amigos, a claro. los parranderos a que cantaran. Y bueno, y la suerte es que de repente pues yo tengo esa grabación y la puedo pasar como muestra de cómo se cantaba en la punta a gente que no tuvo la oportunidad o que, como te decía, que a lo mejor ni siquiera quiso comprometerse a meter su voz en un... Incorporaste tú un laúd, unas guitarritas, un timple, Sí. la contra y Sí. a nuestro querido Víctor González, las castañetas. Exacto. Víctor González, director de Del grupo Añate, Añate. del grupo Añate. Bueno, pues vamos a escuchar esa folía porque yo creo que merece la pena que nos traslademos al año probablemente 68. Sí, la primera es de los años 70, grabada en la iglesia, la de Ismael, y luego ya pasamos a esa parranda del año 68, septiembre del 68. Escuchen porque además se oye hasta el bullicio, el toque del timple antiguo. No tiene desperdicio. Presten ustedes atención y disfruten de esta, creo que auténtica joya musical. Quítate
Qué cantidad de detalles que se pueden descubrir en esta folía, sencillamente que por lazos del destino tuviste la suerte de que llegaran a tus manos, ¿no? ¿Y cuánto se puede aprender? Todo esto que me has comentado, de Sí, cómo se porque adelantaban, se reservaban el puesto. exacto. Cuando habían 5 o 6 ahí a cantar, se iban pisando. Y entonces la forma de tener asegurado, más o menos asegurada la folía, era anticiparse o cantar un estribillo que nadie se supiera, con lo cual cantabas tú solo, que a veces no era ni un estribillo, sino una frase. Imagínate, en vez de decir, dice Marichal, decían, que este es mi dolor, que encuentro aquí. Entonces ya tú te Se quedaba inventabas. todo el mundo callado. Callado, a ver, bueno, yo ese no me lo sé, y entraba a cantar. O de la forma que hizo el Petaco en esta folía, en la última folía, que él anuncia que va a cantar y hace... "Ay, ay", Y no dice nada, no pero dice ya todo el nada, mundo dice, va a cantar va a él, ¿no? cantar él. Sí, señor. ¿Cuántas cosas te habrás encontrado, cuántas anécdotas, ¿no? ¿Y cuántas cosas habrán quedado fuera? Porque me imagino que también, ¿no? Habría que seleccionar, elegir. Claro que sí, hay cosas que se habrían repetido en cuanto a que podía haber puesto el mismo cantador en otra folía y cosas que habría sido pues casi repetir la muestra y quise dejarlo así para que la gente tuviera una muestra de cómo se cantaba y se tocaba porque esa es otra cosa que digo siempre, esas melodías del laúd que puede decir alguien que me las estoy inventando, cosas que se hacían en la ISA allí, que hacía Roberto Alonso o el mismo Periquito o gente de mi familia, está todo fundido en eso que suena, está copiado. Para eso, Víctor, el de Añate que hemos nombrado, fui a su casa con un montón de singles para pasarlos a digital y ponerlo en el coche, que al final en el coche es donde uno, Laguna, punta, Laguna, Los Realejos, Tamaimo, entonces va uno interiorizando todas esas cosas y a la hora de grabarlas, pues quise hacer todo eso que ellos hacían. O sea, ahí no hay nada que puedan decir, se inventó esa parte ahí, que eso, porque es que hay cosas que suenan tan modernas, entre comillas, que podría parecer que yo las incluí en el disco y no es así. No. Oye, ¿cuál es el instrumento estrella? ¿Crees tú que es el instrumento estrella en la punta? Esta pregunta tiene trampa y ahora te voy a decir por qué. En esa época fue el laúd. Yo creo que si olvidamos a los cantadores, el guitarrista y el timplista acompañaba, porque no había, bueno, hubo algunas cosas como ahí en La Malagueña que quise meter una intro que ya con eso una guitarra maravillosa, sí. Pero yo creo que el laúd era el que se diferenciaba con respecto a otras partes de la isla y por eso me empeñé en meterlos, porque era injusto que desaparecieran o que estuviera acceso al que tuviera bien ir a alguna hemeroteca o pedir algún disco de la época y ponerse a escuchar esas cosas. Entonces creo que era una forma de facilitarlo, hacerlo en un disco de hoy, que la gente a lo mejor le pone un poco de más asunto. Pero sí, yo me atrevería a decir que el instrumento estrella de los folcloristas en la punta era el laúd. Hombre, yo te iba a decir que siempre después de la voz, pero me fastidiaste la entrada de la respuesta, me dijiste quitando los cantadores, porque quitar la forma de cantar de la punta es complicado, sobre todo cuando lo que se canta es esto. Vaya, y tú vaya, hombre, vaya, duérmete, niño chico, que tu madre no está aquí. Se fue a misa a San Antonio y ella llegó a ver. Si mi niño se durmiera, yo le diera de regalo un San Antonio bendito y una Virgen del Rosario.
quién se le ocurrió grabar a tu madre cantando una rorró? Yo no sé, ¿el chiquillo eras tú? Y sin saberlo, sí. ¿El chiquillo eres tú? Tenía 3 meses. Sí. Y eso fue, pues eso, en mi casa no solo había un cassette, sino mi padre compró un magnetofón que tenía unos micrófonos añadidos, con lo cual era toda una tecnología para la época. Ahí grabó a mi abuelo y grabó algunas cosas de mi tía Mercedes, de Sebastián, y esto lo puso en marcha. Antes de la rorró, mi madre me canta mientras me está bañando en el balde unas canciones de la época, de lo que se oía en la radio y cosas de Antonio Machín y tal. Entonces, en un momento, cuando ya me está secando y quiere que me tranquilice y tal, pues se pone a cantar el rorró y mi padre estaba grabando eso. Uh-huh. Entonces, eso se tuvo que pasar, lo hicimos en Grabaciones a Centejo en La Victoria. Juan Pedro Gutiérrez nos lo pasó de las cintas de 1,5 pulgadas y luego el Naranja, Alberto Méndez, lo pasó por el ecualizador de la NASA que tiene él y entonces se pudo escuchar porque son grabaciones muy, muy antiguas. Y vamos a la malagueña. Hablábamos de una intro muy especial y ya lo creo. La introducción a la guitarra de Manuel González, el de Enrique, y ahora escuchamos a Sebastián Ramos, a tu tío abuelo. Sí, señor. Que es el hombre que primero grabó folclore. Exacto. Bueno, ahora me cuentas esa historia. Cambio de tonalidad para que podamos escuchar a tu madre, a Olga Ramos. Venga, ya que estamos. Va que estamos. Tiene al lado
Y además malagueñas ligeritas. Exacto. Estas que cantaba tu tío abuelo, lo comentábamos, parecía, bueno, de dónde viene la malagueña, ¿no? Del fandango ese andaluz, ¿no? Cuanto más atrás te vas, más parecido encuentras con el origen. Y esta grabación de mi madre es una cosa inédita, una grabación inédita porque no sabemos a quién a finales de los años 50 se le ocurrió hacer una grabación para mandar a la familia, para mandar a Venezuela. Y entonces se ven en la iglesia de la Punta y está el Centinela, la grabación del Centinela que escuchamos antes y la de las Folías de mi abuelo pertenecen a ese mismo disco en el que se hizo Folías y Malagueñas nada más. No se comercializó y entonces me parecía que era una buena oportunidad para extraer de ahí, pues podía haber acudido a otra grabación de mi madre en este caso, y inclusive el Centinela, pero al ser inéditas pues tenía, y estar las voces en plenitud y con ese ruido natural que tienen las grabaciones de la época, pues se me fue la cosa por ahí. Sí. Decíamos que Sebastián Ramos, tu tío abuelo, fue la primera voz, hasta donde sepamos, primera voz masculina que grabó folclore canario. Exacto, sí, fue la primera grabación que se hace fue en el año 29, la primera vez que se lleva al disco los cantos y toques canarios. O sea, año 29, 1929. En Barcelona, para la Casa Odeón. Y la foto que está en el libreto parece un actor de cine. Sí, parecía más un cantante, un Carlos Gardel, ¿no? Una exactamente, cosa así, su tipo muy sombrero, guapo, todo impecable, con un empaque tremendo. Y es porque hicieron unas fotos para utilizarlas de publicidad en la época. No sabemos de quién salió la idea de llevar a Barcelona a Sebastián y a Carmelo Cabral, que era un guitarrista que siempre tuvo un pie en lo clásico y otro pie en lo popular, que era muy amigo de mi abuelo también, y se iba para la Punta a reencontrarse con Sebastián y con ellos, y era un guitarrista de Santa Cruz al que se le deben muchos avances dentro del concierto de su instrumento, de la guitarra. Y la malagueña empieza con Manuel el de Enrique, que también era conocido por Manuel el de Tita, el de Casa Tita en la Punta del restaurante, se come muy bien, hermano, exacto. Y no sabemos, porque en esa época no todo el mundo preguntaba, igual que no le preguntaron a mi abuelo de dónde aprendió o de quién aprendió las seguillas manchegas, pues a Manuel de Enrique no se le preguntó por dónde había aprendido, pero yo tengo, pues no es que sea una teoría, sino que esas cosas se dieron. Me acuerdo una vez oyendo otro trayecto de la malagueña en la que él hace un rajeo muy característico de él, y me acuerdo que Benito Cabrera me dijo, cuando yo le ponía todas esas cosas, Benito alucinaba con porque siempre fue un friki en esa época de eso, y bueno, yo le ponía, nos veíamos prácticamente todos los días cuando en esa época en el que hablaron con mi madre para que apadrinara junto con el Fidio la AFU, la agrupación. Entonces nos veíamos, congeniamos en ese momento mucho y fue... Entonces le ponía esas cosas y me decía, le digo, escucha el toque aquí que hace este hombre y tal. Y dice, eso es una rondeña. Eso es una rondeña, tío. Entonces, ¿dónde aprendió a tocar la rondeña? Pues seguramente en el cuartel. Él fue a hacer el cuartel a Málaga y él tocaba la guitarra y había otro que tocaba la guitarra y el tipo, dentro de la dificultad que tiene el flamenco, pues a lo mejor eso sí lo podía hacer y se lo trajo para acá y lo hacía ahí. Y siempre nos quedará la duda, ¿no? Exacto. Pero tiene pinta de que claro, puede ser. Y además al principio se oye se oye un titineo en el suelo, que es él con el zapato, y se oye a Sebastián de fondo. Como diciendo, estate que esto con el pie. O aclarando para Mira, eso cantar. también te viene de familia, por lo Yo menos. tengo mal, la flema, desde que yo oigo grabaciones mías hablando ya con eso, 14, 15 años, y ya tenía la flema esa, que no me he dejado nunca. Me decían, no tomes leche. Que te genera más... Sí, y bueno, hace años ya que de leche tomo algún queso y tal, pero a veces te aparece controla. Otra vez. Sí, se controla, pero... Bueno, pero cuando se te quita cantas muy bien, ¿eh? El folclore siempre ha sido para festejar, para rezar y para trabajar. Ay, 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 ay.
Estando en gracia de Dios, me dio mi mujer un palo, me dio mi mujer un palo. Si esta es la gracia de Dios, ¿cómo será la del diablo? ¿Cómo será la del diablo? Ay, 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 Si esta es la gracia de Dios, ¿cómo será la del diablo? Detalle, ¿eh? Se oye como, bueno, no estaría arando, pero bueno, más o menos. Trabajando en la tierra con los animales y se oye una gaviota. Esto es en Punta del Hidalgo, fundamentalmente, donde puede suceder, ¿no? Exacto. Cuando estábamos casi ya terminando el disco, el primer técnico, Francisco Perdomo, se fue a Madrid y me dejó colgado con todo esto. Entonces entró en juego José Antonio Afonso, que es uno de los técnicos buenos que circulan por las islas, y se implicó de una forma tremenda, viniendo él de otra cosa que no es la música tradicional. Él estuvo en los dinámicos y hacía... pero bueno, siempre con el gusto ese y el respeto por lo nuestro, pero esta vez se puso el mono, y le dije, para el huellero tienes que hacer un ambiente que parezca que estamos en la punta arando, como si fuera mi abuelo que estaba en eso, y metió la gaviota que se oye allí, se oyen de fondo las campanas en algún momento que podrían ser las de San Mateo, y en un momento se oyen las bestias también. Las vaquitas, sí, o los bueyes. Exacto, sí. Y bueno, quedó. ¿Por qué lo consideramos una de las joyas musicales de la punta, este canto del huellero? Porque fíjate que eso asombró, nunca sabremos la cantidad de cosas que había en las islas, y le debemos todo eso a la gente que se ocupó en patearse las islas y hacer grabaciones con los auténticos informantes de la época, y que cosas que todavía se están trabajando ahora, como es el caso de Carmen Nieves Luis y su equipo, que están editando cosas, están a punto de editar. Los alzados, ¿no? Entre otros. Y ahora están a punto de editar un trabajo sobre los arrorrós, y yo he oído algunas cosas. Uy, qué maravilla. Tremendo. Pues le debemos a toda esa gente. Y en el año 70, 69-70, los veraneantes de la punta, que habían formado los sabandeños, Elfidio y compañía, quedan con mi abuelo para que les cante el huellero, algo que le habían oído de casualidad, y lo graba Julio Fajardo en la primera antología del folclore canario. 72 años, 72. Claro, y entonces se le debe a que alguien se haya interesado en eso, y que esté grabado no solo por él, sino por los sabandeños, que fue un motivo de difusión tremendo. Entonces, porque es una joya, porque es un canto que no es una isa. Por ejemplo, hay otros sitios en las islas donde el que está arando, pues para pasar ese tiempo, pues se pone a cantar, y en el fondo lo que hace es una isa mucho más dilatada, pero no deja de ser una isa o algo así, o cantan otra cosa, pero esto es algo que no tiene nada que ver con nada. Es un canto de trabajo que además hay varias grabaciones de él, y siempre con alguna variación, pero las melodías eran esas. O sea, ¿de quién aprendió mi abuelo eso? Esa pregunta le faltó a mi madre. Esa y otras. Y
Y antes me enfadaba, incluso cuando yo tenía 20 años, pero ¿por qué no le preguntaste eso? Igual que le escribiste todas esas coplas que tú tienes ahí, ¿por qué? Pero bueno, esas cosas a veces pasan. Las cosas pasan por la algo. gente pensamos que nunca se van a morir y que nunca nos van a dejar y se quedan preguntas en el tintero. Nos vamos a morir, eso es un hecho. Eso está Unos claro. antes, otros después, Exactamente. pero eso es así. Y no puede uno desaprovechar la oportunidad de también saborear la Navidad en la punta, que no podía faltar en este disco, porque te cogen y te excomulgan, vamos, Exacto. directamente, ¿no? Aparte, yo que soy... Tú eres un activista de la sí, Navidad. Sí, ¿no? date cuenta que yo en septiembre, mi madre contaba que yo en septiembre ya le empezaba a preguntar a mi tía Mercedes que si ya tenía los conejos Preparados para para Nochebuena. Nochebuena, que si ya había hablado con Fernando para encargarle los conejos, porque yo había oído que a veces no los encontraban y tenían que pedírselos a no sé quién, y a mí eso me preocupaba. En septiembre. Exacto, en septiembre. Entonces ya después, cuando cumplí 18 o 20, yo se lo decía a ella para hacerla reír. Oye, Mercedes, ¿ya hablaste con Fernando Paró? Pero cuando tenía 14 o 15, yo estaba... La preocupación convencido. era seria. Era seria. Y bueno, yo empecé a hacer el nacimiento con 12, 13 años. Hay fotos, diapositivas de eso, y he seguido hasta hoy. O sea, me lo tomo como algo serio. Entonces, cuando Fabiola me sugirió, volviendo al principio de nuestra entrevista, me sugirió hacer el Tajaraste y lo Divino, dije, bueno, pues por supuesto, claro. Que sí. todavía lo sigues practicando. Exacto. Tanto el Tajaraste del niño como lo divino, Sí. que además tienen su particularidad en la punta. Sí, en del la hidalgo. punta se parece mucho al de Tejina. No sé si exactamente tienen la misma cantidad de estrofas, pero date cuenta que en la punta se ponían a cantar. Después del Día de Difuntos, más o menos, Ujú. empezaban a recorrer el pueblo y hacían 16 estrofas que hablaban del nacimiento del niño. Cuando terminaba la misa del gallo, ya en las misas siguientes hacían las estrofas que tenían que ver con el nacimiento del niño, con los Reyes Magos. Y entonces yo aquí hice, bueno, imagínate un Lo Divino con todo eso, son 25 minutos de Lo Divino. Entonces hice una selección, digamos, estandarizando con eso, con ponerlo de 4 minutos y pico, 5, con algunas de las que más me gustan. Y además cayó en nuestras manos una grabación del que fue director de la Tanda de Lo Divino, que era la agrupación que se dedica todavía, gracias a Dios, a hacer Lo Divino y el Tajaraste Niño, la Misa del Gallo, el día Año Nuevo y la Noche de Reyes, porque la Tanda de Lo Divino a veces había gente que también estaba en la rondalla, pero otros que no, que era exclusivamente, se reunían para eso y participaban en la Tanda de Lo Divino. Entonces Lucas Barreto fue director muchos años y su hija me dijo, yo tengo también, ya que estás buscando esas cosas, hay cosas que tengo que a lo mejor te interesan. Y me dio una grabación de su padre leyendo los versos, algunos de los versos de Lo Divino, y lo metimos, claro que sí. Sí, señor, que es precisamente con lo que arranca de esta manera este corte dentro del disco. Del regazo de una estrella se ha desprendido una rosa y está la paja gozosa porque se ha postrado en ella. La Virgen María ha dado a luz un hijo divino, al resplandor argentino la luz y el oro ha juntado. Un ángel sobre el portal desciende entre resplandores, anunciando a los pastores la alegría universal. Gloria a Dios en las alturas y paz al hombre en la tierra. Un frío pesebre en tierra, la más divina hermosura. Anuncia nuestro cantar que ha nacido. Un ángel sobre el portal desciende entre resplandores. Es un divino parecido, pero no es igual. Es igual. Hay uno en San Andrés, el de las Mercedes también. Se identifica el villancico, sobre todo en este,
pero tienen unas variantes, Sí. pero claro, tiene que haber alguien en San Andrés o en las Mercedes que se preocupe de... Vamos a de tenernos que poner, vamos a tenernos que poner. nosotros. Mira, y esta percusión, ese tambor, ese Bueno, pandero, ¿qué es eso? Eso es en realidad es un bombo de banda, pero ellos le dicen la tambora. Es el personaje, es el protagonista. O sea, puede faltar el violín, puede faltar el acordeón en esa época. Podía no ir el de la huesera, el del pito de agua. Ahora, la tambora tenía que estar. La tambora, que es, pues eso, un bombo de banda grande, redondo, estrecho, como si fuera un rosquete, grande. Y, bueno, no te puedo describir, porque además corro el riesgo de emocionarme, porque ellos van moviéndose en silencio, bueno, llegan al callejón donde vivo yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el aviso para la entrada es los 3 toques de bombo. Tú estás viendo la tele, o estás fregando la loza, o estás haciendo lo que sea, y de repente oyes ¡pum! Y dices tú, ya están aquí. Plum, tintorín, torín, torián, tintorán. Es el aviso, ¿no? Entonces quise hacerlo exactamente así. Y además quise que no coincidiera, que me decía el técnico, ya, pero no seas tan friki, tío, no seas tan friki. O sea, el tercer toque debería coincidir ya con el rajeo inicial. Rian, tintorín, Claro. Pues nunca coincidía, porque claro, el del bombo hacía tan, pan. Y a lo mejor el tercero se adelantaba y sonaba pom, rian, tintor. Pues lo quise hacer así, también como muestra de que a veces las cosas no están tan pensadas, ¿no? Y cantando hago un giro que es un homenaje a los viejos que lo hacían. E incluso me decía Fabiola, pues dilo, porque parece un arreglito tuyo. Le digo, y no lo puse en el libreto, porque el disco se acompaña de un libreto que es como una guía auditiva, donde se va explicando más o menos todo lo que se oye, para que el que no sepa o el que simplemente tenga curiosidad y sea de los 6 o 7 que nos leemos los libretos de los discos, entonces pues sepa lo que está sonando y diga, pues mira, pues sí, qué bien y tal. Y eso no lo puse, y Fabiola siempre me lo recuerda, ya has dicho en la radio que eso no es un arreglito tuyo, sino que es un homenaje a los viejos, porque ellos hacían en vez de terminar así, hacían y caían así, ¿no? Y lo quise hacer, pero no lo expliqué. Bueno, no pasa nada. Pues siempre va a haber que reeditarlo. Exacto, Vas a tener que reeditarlo. hacer una corrección. Sí, solo hay algo que puede estar casi a la altura de la música y la grabación, que es el libreto. Ya te digo, ¿no? Pues es una presentación magnífica, con un montón de información que de verdad que a los que nos encanta Josimar saber López, y que es el que hizo el diseño, un chico de allá del norte de la isla, y fíjate que yo le decía, es la primera vez que alguien me viene a explicar el libreto y no le estoy diciendo, no, quita eso, quita. Me argumentó, me dijo que el disco debería de tener los colores de la tierra en sus tonalidades, que era una cosa... Estos canelitos marroncitos, exacto, ¿no? Exacto, y le dije a todo que sí, me lo argumentó de una forma con tanto respeto y tanta emoción que le dijimos que sí a todo. Pues quedó genial. Y también quedó genial el Tajarate del Niño, hombre. Que es parecido, pero no es igual. Y a buen entendedor. Lo que sí quedaba claro y se ponía de manifiesto con estas grabaciones y con este trabajo magnífico, esta vuelta al origen de José Manuel Ramos, la música tradicional, esto es importante, Mati, y esto me imagino que Fabiola te habrá insistido muchísimo, ¿no? Entre tradicional y folclórico hay una diferencia, ¿no? Y en este caso sí, hablamos de la tradición heredada de décadas, de generaciones, de tu familia y de lo que no es tu familia, de toda esta zona de Punta del Hidalgo, en la que con una edición de auténtico lujo es un placer disfrutar de esta vuelta al origen, que mejor título no podía tener, desde luego, ¿no? Sí. Reencontrarte contigo mismo, y cerraste con una pieza que es una de esas grabaciones que solo tú podías tener. Una despedida, una Isa camuflada, entendida, con la que cerraste este disco. Eso tiene otro capítulo que quería tener en el disco, que tiene más que ver con mi familia, y es mi madre y su hermano directamente. El siguiente, Antonio Ramos, se fue a Venezuela, y en la época del cassette
ellos en vez de escribirse, pasaron con cartas primero, pero luego en vez de escribirse, ellos se mandaban cartas musicales, cartas sonoras, que era un cassette en el que hablaban, iban contando cosas. Bueno, pues Katy, que son mis primas, empezó el otro día en el colegio, está en clase de piano. Oye, pregúntale a padre, como llamaban a papá, a padre, pregúntale a padre qué fue de las papas de semilla, aquellas que le iba a comprar a Leopoldo. Y entonces al mes siguiente contestaban, bueno, pues mira, dice papá que, porque la única que dijo papá fue la menor, que era mi madre, todos los demás lo trataban de usted y decían padre, ¿no? Entonces dice papá que eso nunca prosperó, que las papas esas no funcionaron y tal igual. Entonces, oyendo todo eso, bueno, habían anécdotas muy buenas, que es al final, no sé si tenemos tiempo, pero hay una cinta en la que se están despidiendo, bueno, ya con lágrimas y bueno, imagínate, ¿no? Bueno, pues está, no sé qué. Se oye que entro yo con 7 años, dice mi madre, que tuvo que ser, y digo, dice mamá, dice Paulina qué, y se acabó la cinta, ¿no? Ya se habían despedido y tal. Entonces, el cabecero de la cinta siguiente de Venezuela, dice, mi tío Antonio empieza saludando, bueno, estamos todos bien, no sé qué, tal, no sé cuándo, dice, pero hay una cosa que nos llama, que nos tiene sin vivir. ¿Qué es lo que le dijo Paulina a José Manuel? Pues todas esas, y en una de esas me despido yo del cassette, ya yo se me nota, antes de cambiar la voz, tendría 11 o 12 años. 10 años pusiste en el disco. Pues eso, sí, 10 años, y claro, habré mirado la fecha, que por ellos ponían la fecha en el cassette, ¿sabes? Que se podía escribir, Elvis Presley, los Beatles, lo que sea, entonces ponían la fecha, ¿no? Y entonces yo me despido, y quise hacerlo encima de una ISA que mandaba, una de las ISAs que mandaron, porque mis primas fueron creciendo y después ya empezaron a tocar allá en el Hogar Canario de Villa de Cura, una el timple, la otra la guitarra, y mi tío el laúd, con un laúd durísimo que yo tuve oportunidad de tocar y decía, pero ¿cómo es posible que este hombre pudiera tocar con esto? Durísimo, las cuerdas muy pegadas al mástil y muy, no sé, seguramente un constructor me explicaría por qué, pero era muy duro de tocar. Y bueno, se oye ahí como hacía barroquismos y cosas de la ISA, y incluso me dicen, pero ese eres tú el que despide. Hombre, no voy a llamar a alguien para que me doble. Antonio Ramos en el laúd, la guitarra de Katy Ramos a la edad de 13 años, el timple de Olga Isabel Ramos a los 11 años, ambas son hijas suyas, en una grabación casera del año 1974, y la voz, la de José Manuel Ramos a la edad de 10 años. Con esta ISA y despedida concluimos, se nos ha pasado el tiempo, bueno, a mí por lo menos volando, vas a tener que volver a seguir hablando, porque esto da para... Pero no 2 años. No, que no pase tanto tiempo, Y quería decirte que es un placer hacer una entrevista con alguien que conoce de lo que estamos hablando y ha oído el disco, con lo cual se hace todo mucho más divertido, y además tú tienes una sensibilidad especial para lo que tiene que ver con nosotros, sea del palo que sea. Bueno, muchas gracias. Es fácil disfrutar de la música y descubrir y aprender, sobre todo, cuando un trabajo está bien hecho, y es más hecho desde el corazón, el cariño y el respeto. Muchas gracias. José Manuel Ramos, muchas gracias, amigo mío. A ti. Y a ustedes, mi deseo de siempre, salud y felicidad. Bueno, soy José Manuel. Me despido de todos con muchos abrazos. Espero que les haya gustado las canciones que hemos cantado. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Canarias Mi Mundo.